Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los webinars de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Soy Juan Carlos Guerrero y como todos los viernes estoy aquí a través de la plataforma Zoom acompañándote para poder ofrecerte lo que es nuestro propósito principal, información y educación gratuita. Y como todos los viernes, hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un interesantísimo tema, algo que definitivamente nos coge a todos por la relevancia que ha tenido en los últimos tiempos. Me refiero al periodismo, a la investigación, al trabajo que hacen los hombres de prensa y que han tenido que desarrollar. El día de hoy vamos a hablar sobre el periodismo en tiempos del COVID-19. Y para ello contamos con la invitación de dos personajes muy importantes en trayectoria, muy importantes en el desarrollo de su trabajo y por supuesto con una amplia experiencia en el mundo de la prensa local. Me refiero a los especialistas, a los periodistas Antonio Manco Caicho y al periodista Johnny Padilla Orregoso, a quienes a nombre de la carrera de comunicaciones, sus autoridades y a nombre también de las autoridades de la Facultad de Humanidades de la UCIL, les doy la bienvenida. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí participando con nosotros. ¿Cómo les va? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Aquí. Bien, felizmente bien. Espero que ustedes también. Sí. Ok. Como ya es conocido, nuestros webinars tienen las siguientes reglas de juego. Ambos expositores, ambos ponentes tienen un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos a utilizar para poder desarrollar su disertación, sea de manera utilizando el PPT, imágenes, videos, etcétera, o también a través de la conversación que se pueda sostener durante el desarrollo de la misma. Cumplido esos minutos, vamos a pasar a la rueda de preguntas que van a ir siendo, estoy seguro, indicadas en la parte derecha de la pantalla de Zoom, donde se encuentra el chat, donde los asistentes pueden dejar sus preguntas y también a través del WhatsApp. Así que inmediatamente terminen las exposiciones, vamos a poder resolver cada una de ellas y entregársela a nuestros expositores para que puedan desarrollarlas y contestarlas. Vamos a iniciar el día de hoy esta disertación sobre el periodismo en tiempos de COVID-19 con nuestro buen amigo Antonio Manco, aunque ya he dicho, tengo mucho gusto de verlo después de algún tiempo. Quiero señalar, para un mejor conocimiento de su trayectoria y capacidades, algunos ámbitos sumamente importantes en el desarrollo de su carrera periodística. Antonio Manco Caicho, 21 años de experiencia como periodista, egresado de la Universidad San Martín de Porres, ha sido director digital multimedia del grupo EPENSA y encargado de video monetización en el diario El Comercio. Ha sido cronista parlamentario, periodista judicial e investigador periodístico en el ámbito político. Es especialista en herramientas multimedia, analítica en redes sociales, diseño web y nuevas tecnologías de la información. Actualmente, Antonio se desempeña como editor de audiencias y redes sociales en el portal web Convoca.p, una organización periodística de investigación. Nuevamente, la bienvenida, Antonio. El escenario virtual es tuyo para tu disertación. ¿Cómo estás? Adelante. Bien, gracias Juan Carlos, gracias a los alumnos. Bueno, primero comentarles, tengo mucho apego a UCIL. Yo de hecho he trabajado con UCIL, con Johnny también, que está hoy día en los desayunos de Correo y UCIL, una gran experiencia donde yo diría inédita hasta el momento porque ha sido una confluencia de periodistas en ese momento, el medio en el que estaba yo, Pensa, que edita grupo, Diario Correo, Ojo y otras marcas, con los alumnos. Es una experiencia que no se ha vivido antes y cuando los desayunos de Correo y UCIL estaba al aire, hemos hecho bastante trabajo y bueno, para mí es un recuerdo y un cariño especial. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Yo voy a hablar un poco de la parte digital y algunos temas también de cobertura, y de hecho voy a compartir un PPT que va más por los ejemplos que voy a mostrarles ahora, y además porque hace poco hubo una estadística, voy a compartir pantalla, hubo una estadística interesante que a mí me hizo un poco reflexionar sobre la situación actual en la que estamos. La situación de pandemia ha cambiado nuestro mapa, nuestra razón de ser como periodistas, yo al menos lo veo así, y hay algunos datos ya estadísticos sobre Perú, antes eran básicamente a nivel internacional, que nos
obligan a cambiar la estrategia. No sé si se ve en mi pantalla, pero bueno, básicamente uno de los puntos que a mí me llamó la atención es cómo han cambiado los modos de los usuarios, ¿no? Como está ahí, mucho ha cambiado antes y durante la pandemia. Hay una reciente data estadística del INEI que yo he recogido, está en un sitio web, está el link, luego les puedo compartir el PPT, y que habla un cambio trascendental. El 90% de los usuarios que han ingresado a la parte digital, a la web, a aplicaciones y otros, lo hacen desde un smartphone. Ya no lo ven desde una PC. Y esto, como está ahí, claro, lo dice el INEI. Yo les quería mostrar y explorar un poco sobre esta data porque lo que quería dejar, a ver, esto me estaba, lo que queríamos demostrar un poco es, a ver, voy a dejar que esto levante un minutito, ahí está, listo. Bien, esto está publicado en la web de INEI, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y aquí, por ejemplo, entre abril, mayo y junio del presente año, el consumo de celular ha llegado al 90%, ¿no? Acá hay un comparativo, usted puede ver, a ver, voy a retroceder, ok. Acá hay un comparativo. A abril, mayo y junio del 2019 nos decía pues que un 82% más o menos de mujeres y un 80% de hombres se conectaban de un celular, el 36% o 40% de una PC, de acuerdo al género, el laptop 20%, 21% y tablet ya había reducido. Bueno, en abril, mayo y junio del 2020 la situación ha variado. 8% más en el caso de los hombres, 90.8% en el caso de las mujeres, 90.6% en el caso de los hombres. Y esto implica una variación de 8% a 9% de acuerdo al género. Entonces, para empezar, eso es un aspecto que se ha tomado en cuenta, al menos en la organización en la que trabajo, que es Convoca. Hemos tratado de transformar todos los contenidos que sean responsivos a nivel de experiencia de usuario, es decir, en la navegabilidad de la web, ¿no? Pero también en pensar en cómo debe cambiar nuestro contenido, desde los formatos de producción de video, es decir, ya no solo pensar en el 16:9, sino en el 9:16 o en el 1000x1000, que son los cuadritos que, bueno, tienen bastante visualizaciones en redes sociales, y también entender que el usuario necesita contenido fluido, necesita contenido que pueda ser digerido rápidamente y necesita mucha información. Y volviendo al PPT para ubicarnos en ese ámbito. Listo. Hay otro detalle que me llama la atención también. El público de 30 años a más ha crecido hasta en un 14%, ¿no? Y este público son nuestros abuelos, son nuestros padres, ¿no? Y justamente son los que han dejado por estos días de pandemia el papel. Es decir, obviamente por un tema de salud, de riesgo o temor, dejaron de comprar un diario y lo vieron en su celular. Y esto también es tangible en la estadística que está aquí. Y a lo que iba es que este público es potencial desde la etapa de adquisición de un producto hasta el consumo de noticias. Si yo voy al detalle, por ejemplo, aquí tenemos el periodo de tiempo. A ver, okay. Acá tenemos el periodo de tiempo, por ejemplo, en abril, mayo y junio del 2019, el público que consumía internet de 60 años a más era 59%, y hoy ha llegado al 68% en el caso de mujeres, igual 68% en el caso de los hombres y 83% en el caso también de este año. Entonces acá ustedes pueden ver la variación y vemos que ese público de 60 años a más ha crecido entre 8 y 14% de acuerdo al género. Entonces, a partir de esta situación también podemos decir que necesitamos crear contenido para este público, ¿no? Y hoy en día ustedes se habrán preguntado por qué hay personajes que han aparecido desde YouTube, desde Instagram, desde TikTok, hasta el mismo Google, personajes que empiezan a hacer contenido y temático que de repente ustedes como jóvenes no se identifican, pero ya tienen un público fiel en el marco de estas generaciones que hoy conocemos como los baby boomers, ¿no? Es decir, seguro a ustedes les ha pasado de que su padre, su abuelo ya tiene un celular y está ahora metido como cuando tú recién entraste al tema de los móviles. Entonces, hay un cambio ahí y hay una demanda de información
muy importante que en el caso nuestro de Convoca, donde trabajo ahora, nos ha requerido generar contenido. Luego les voy a hablar, por ejemplo, de lo que se ha hecho, que se llama Convoca tu Servicio, que es un contenido netamente para servicios, para personas que demandan, por ejemplo, información sobre mascarillas, sobre tratamientos de COVID, sobre, bueno, temas de ahorros, en fin, todo lo que es utilitario. Las audiencias están esperando también un feedback y exigen información confiable, ¿no? Nosotros hemos notado que en estas etapas hay mucho más mensajes, por ejemplo, en nuestros Messenger, en nuestros WhatsApp, en las plataformas de mensajería del correo, en nuestro mailing. Entonces, la gente pregunta, la gente consulta, por ejemplo, sobre los famosos bonos que el Estado empezó a repartir hace un tiempo, y el Estado no se dio abasto de dar información a los beneficiarios, y los medios ahí ganaron bastante tráfico. De hecho, algunos usaron el famoso clickbait en el caso de la web, y bueno, generaron también cierta desconfianza, y luego lo vamos a ver en un cuadro que les voy a mostrar, pero es en esta etapa también donde los medios debemos ser responsables a la hora de ofrecer la información. Si en un titular prometemos que van a encontrar ahí los usuarios información de lugares de bono o listas de pago o algún detalle adicional, hay que ser correctos con ellos y mostrarles esa información, si no vamos a caer en tráfico y vamos a perder mucho. Estamos más expuestos a los fake news o noticias falsas. Y justamente ustedes pueden hacer una revisión de contenido. Los medios más importantes ya del país, en una parte, y sobre todo del extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un fact-checker o un periodista que se va a encargar de revisar la fiabilidad o no solamente de un contenido publicado en redes sociales, sino del discurso de los políticos, del discurso de los personajes públicos, porque al estar en una etapa de pandemia, una información errónea, equivocada, genera un prejuicio a la opinión pública, puede generar desde una situación de tumulto, protestas o alguna situación que afecte a la democracia, y al menos en muchos países los medios han tomado en serio esta situación de pandemia, ¿no? De hecho, a ustedes les debe haber llegado mucha información falsa o errónea. Ustedes de repente, como tienen la posibilidad de cruzar fuentes y de verificar, no la han creído, pero hay mucha gente que no está en esa posición. Hay mucha gente que solo se informa desde Facebook, solo está en el Facebook, y ahí necesariamente no hay ningún elemento en esta plataforma o en esta aplicación que te pueda dar la fiabilidad o no de la información. Únicamente el famoso check azul que tienen algunos medios de comunicación o algunas instituciones o personalidades, pero no todos lo tienen y son confiables. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado. También ha cambiado de que el público ya es multiplataforma. No estamos hablando de gente que solo entra en la web y busca en Google y se va. Como ya dije, se informa a través de Facebook, a través de YouTube, y muchas veces solo en esos espacios. Entonces, los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que estar en esos espacios. Y me refiero a multiplataforma porque también debemos generar contenidos para todos esos, digamos, bolsones de usuarios nuevos, ¿no? Hay mucha gente que de repente cree que es difícil crecer en YouTube y que solamente depende del número de seguidores o fans, pero no es así. Hay maneras de posicionar. Luego les voy a mostrar una herramienta para eso. El periodismo de servicio público y de tutoriales ha crecido. Ojo, de repente no suena bien periodismo de tutoriales, o de repente no lo suenan bien, pero es cierto que es una demanda de información. Hace un tiempo hubo un debate respecto a lo que era información y a lo que era noticia, y lo que era válido informar y lo que no era válido informar. Pero en estos tiempos de pandemia, la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas debe justamente apuntar a esclarecer dudas. En el caso de Convoca, y les voy a mostrar un ejemplo, nosotros creamos una sección nueva que se llama Convoca tu Servicio. Es nuestra sección que tiene la mayor cantidad de visualizaciones y visitas en Convoca. Y aquí lo que hacemos es contenido, por ejemplo, desde cómo reclamar por un corte injustificado de energía eléctrica, hasta sepa a qué regiones o provincias puede viajar por vía aérea usted o terrestre en esta etapa de cuarentena focalizada, o una guía sobre las restricciones durante el estado de emergencia, qué puede y no puede hacer, o qué derechos y obligaciones tienen los voluntarios de las vacunas, en fin. Esta sección se ha convertido en un flujo importante de tráfico. Por ahora somos uno de los pocos medios que la tiene, pero se ha posicionado muy rápido en el caso de Google y nos está generando bastantes consultas también de los usuarios. Y ahí yo venía con el tema de que debemos escuchar a las audiencias.
Bueno, luego, justamente refiriéndome a escuchar a las audiencias, todos ahora, los que tenemos la oportunidad de administrar medios de comunicación, los que tenemos alguna página en Facebook, en YouTube, los que también tenemos un grueso número de seguidores en nuestras propias cuentas personales y queremos informar y queremos de repente proyectarnos a empezar un medio de comunicación digital propio, debemos escuchar, fidelizar y buscar el retorno de las audiencias. Esto es real. Hace un tiempo, y yo hago la propia crítica, yo no veía mucho mis audiencias. Tenía una persona encargada de ver el Analytics de Google, de YouTube, el de Twitter, pero digamos no tenía una conversación directa como director cuando trabajaba en Correo, en Ojo. Sin embargo, en estas situaciones de pandemia se ha convertido en una necesidad y una obligación. A nosotros nos ha pasado que un día habían 10.000 conectados en Convoca y no sabíamos, o sea, al inicio no nos dábamos cuenta, luego ya hubo un seguimiento más preciso. Y eran notas así como la que ustedes veían, notas de servicio, porque la gente empezaba a buscar cosas que no encontraba en la prensa tradicional y que estaban ahí, fáciles de generar tráfico, de generar fidelización y generar un seguimiento de nuestros usuarios. Algunos de ustedes no sé si han explorado el Facebook Analytics, pero a mí me parece una herramienta única, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy hablando de estadísticas de Facebook, sino de Analytics de Facebook. Ya usted la puede activar si tiene una fanpage, la puede activar, simplemente pone en Google Facebook Analytics y se loguea con los mismos credenciales de Facebook. Y acá. Y bueno, luego selecciona usted la cuenta que administra y tiene acá mucha información, desde las conexiones simultáneas a su fanpage. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un en vivo esta tarde con lo que habló el presidente y hay un pico, desde un muestreo de las horas más factibles para publicar. Esta es una duda natural de mucha gente o de muchos creadores de contenido, de cuáles son las mejores horas de publicación. Bueno, con esto uno puede hacer un muestreo, por ejemplo, de las 2 últimas semanas, y mientras más oscura esté, por ejemplo, acá tengo una muestra, esto debe haber sido de una transmisión en vivo o algo así, de 2.000 conectados, ¿no? Y además acá te da el top de tráfico desde Facebook, tienes información demográfica, tienes información de edades, ¿no? Sobre todo esto también es muy importante, de países, en fin. En el caso de YouTube también existe una analítica, ¿no? Y eso creo que ya muchos de ustedes sí lo deben haber explorado. Y acá iba lo que decía al inicio. No tiene que ver con los fans o con la cantidad de clickers o lo que fuere, la cantidad de visualizaciones en un video, ¿no? Esto tiene que ver con cómo titulas, cómo llenas todos los campos de un video en YouTube y cómo finalmente ofreces un contenido que otros no ofrecen. Nosotros tenemos por acá una nota pico, por ejemplo, de la semana pasada, que tiene que ver con una situación de casos de médicos de un hospital, del Hospital 2 de Mayo, que estaban haciendo un reclamo y se posicionó. Es cierto que también hay otros contenidos más locales que, bueno, están aquí destacados, pero eso en esta página nuestra que recién, hemos reactivado, en el caso de Convoca, tiene solo 700 suscriptores. Sin embargo, aquí pues hemos logrado posicionar un video solo con buena titulación, ¿no? Y luego les voy a mostrar esta extensión de YouTube que puede ayudarnos a eso, ¿no? Igual el Twitter Analytics también hay que explorarlo, tiene mucha información y de acuerdo a eso uno empezar a entregar contenido a sus usuarios, ¿no? Si es que uno no escucha las audiencias no va a poder finalmente crecer y como digo, si hay alguna nota que le funcionó, empezar a ver los comentarios, empezar a revisar las horas de mayor publicación, empezar a ver cómo titulaste esa nota, ese video y cómo finalmente se posicionó para que puedas repetir la experiencia. Otro tema que creo que no debemos obviar es que debemos ser multiplataforma y aprovechar mejor nuestros recursos, ¿no? Ya no estamos en tiempo en que tú, como encargado de un medio de comunicación, porque los medios de comunicación también están en crisis, encargas a una persona a hacer solo para papel, a otra hacer solo para video y a otra encargarse, no sé, del podcast. En realidad lo que debemos hacer hoy en día es que una sola persona debe administrar ese contenido para las 3 plataformas y apostar por distribuir rápidamente y generar, no solo digo tráfico, sino también la presencia de marca, ¿no? Muchos me preguntaban por qué yo me animo por los podcasts, porque los podcasts tienen una
increíble posibilidad de crecer, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una cuenta en podcast de una página personal que administro, que es enlinea.p, y he creado hace un tiempito en pandemia algunos podcasts y he tenido resultados, ¿no? Incluso posibilidades de monetización todavía no lo he activado, pero por ejemplo aquí tenemos 74,000 playlists, acá puedo saber de dónde viene mi tráfico, ¿a qué voy con distribución, ¿no? Nosotros no debemos crear podcasts para una web solamente, debemos empezar a darnos cuenta de que hay un sinfín de posibilidades de distribuir. Donde estoy es Anchor.fm, que es digamos así, el sitio web o la aplicación que recientemente Spotify ha comprado y que permite que tus contenidos en audio se distribuyan de manera automática y rápida, ¿no? Si uno crea una cuenta aquí en Anchor FM, puede estar a los minutos en Spotify sin necesidad de hacer mucho, solo subir un video bien producido, un audio bien producido, un contenido bien elaborado y empezar a distribuirlo. Además de Spotify, Anchor te permite distribuir en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Overcast, en Pottercast, en Radio Public, en fin. ¿Y a qué me refiero en este caso con apostar por las escuchas, pero también por la presencia de marca, por tu perfil personal, para que más gente te pueda escuchar? Y los podcasts han crecido en etapa de pandemia. Hay una distribución impactante en Spotify y usted con esta herramienta, o tú con esta herramienta, puedes también ver tus visitas de dónde llegan, ¿no? En el caso mío es bastante desde Google Podcast, porque bueno, hay un posicionamiento que tengo también con mi página, entonces eso me permite combinar ambos aspectos, es decir, el posicionamiento de mi sitio y a la vez el posicionamiento de mi podcast. Por eso que acá en el caso de Google Podcast tengo mucho consumo. Y también, volviendo aquí, verificar la información, no desinformar y no generar desconfianza en nuestros usuarios, ¿no? Ya hablé de la necesidad de evitar los fake news, ¿no? Voy a entrar rápido porque ya se me está yendo el tiempo. Hace poco hice una presentación en Convoca respecto a la situación de los fake news y las redes sociales, ¿no? Y hay algo claro, ¿no? De hecho, la política, aquellos que quieren generar ingresos desde redes sociales con información falsa, son los que más están contribuyendo a desinformar a la opinión pública, ¿no? Desde personas que salen un día en el Congreso y dicen cosas que no son reales, hasta personas que simplemente quieren generar ingresos por Facebook Ads o por Google Ads o por YouTube y te ponen una falsedad. Lamentablemente, las redes sociales no están adaptadas para comprobar y para retirar de inmediato estos contenidos. Yo veo, por ejemplo, que Facebook es mucho más duro en penalizar, entre comillas, temas de política o de copyright que de noticias falsas, ¿no? En el caso de Facebook. Como les dije, cuando yo navego en Facebook veo mucha información, pero no veo un indicador que me diga qué es fake o qué podría ser fake. Sí lo hay en el caso de YouTube, entiendo que hay muchos filtros y en el caso de Google también, pero creo que ahí los medios deberíamos aportar, ¿no? Como dije, todavía las redes sociales, a pesar de ser el espacio de información de mucha gente, no tienen esas posibilidades. Las noticias falsas tienen como principal objetivo, obviamente, influir políticamente en la gente, agitar los ánimos y generar miedo. Y ya nos acercamos a una elección el otro año. Entonces me pongo también a pensar en qué podría pasar en esta situación de pandemia y qué tanto la desinformación podría ser el protagonista de una campaña electoral. También muchos políticos usan las redes sociales para difundir posturas, intereses propios y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen a veces algunos periodistas del comercio que hacen en sus propias redes sociales chequeos de discursos de lo que hablan los congresistas, ¿no? Hace poco lo hemos hecho en el caso de nosotros, tenemos una sección que se llama Convoca Verifica y justamente verificamos que lo que habían dicho dos congresistas respecto a empresas que habían quebrado con este tema de la crisis y que habían recibido Reactiva Perú, habían empezado a votar trabajadores y todo eso. Hicimos una verificación y la mitad fue real y la otra mitad no. Entonces, creo que ahí también hay un papel importante. Y las noticias en Twitter avanzan 6 veces más rápido, las noticias falsas también lo hacen. Así que hay que tratar de un poco hacer de sensores. A veces lo hago en Twitter para desmentir algunas versiones que podrían generar mucha viralización. Y bueno, lamentablemente en WhatsApp pues es imposible ejercer un control todavía eficaz de las noticias falsas, ¿no?
Ya les hablé del modelo de negocios de algunos que están aprovechando esta situación de pandemia para generar ingresos. Y finalmente decir que hay que hacer comunidad, fidelizar a los usuarios, enviar información por todos los canales disponibles. Los newsletters a nosotros nos han funcionado bastante, sobre todo porque hay gente afuera del país que lo que quiere es también saber del Perú, ¿no? Y a nosotros hemos replanteado la estrategia de newsletter, lo ha hecho RPP, lo ha hecho el comercio. Por ejemplo, nuestro newsletter es nuevo, pero fíjense cómo una nota de investigación sobre el Club de la Construcción y la captura de un narco fue abierta por 557 personas. Antes yo mandaba un newsletter y no lo abrían ni 10, ¿no? Y solamente en una publicación tengo mucho público que nos está viendo a través del correo. Entonces, no hay que menospreciar ese espacio. Y también creo que el público está premiando la originalidad en estos tiempos de pandemia, desde una nota hasta un video. Si tú vas a empezar a informar y repetir lo que hacen los medios tradicionales, no vas a llegar a mucho, ¿no? De hecho, los medios tradicionales, voy a mostrar el cuadro, han recibido un golpe duro en cuanto al tráfico, ¿no? ¿Cómo voy a actualizar esta página? Estoy usando similarweb.com para revisar un poco las visualizaciones y el tráfico en los últimos meses, desde la pandemia. De hecho, todos crecieron porque todos empezaron a hablar de bonos, ¿no? Pero, sin embargo, al existir esta información no clara, muchos empezaron a bajar, ¿no? Por ejemplo, la República tuvo un crecimiento importante que viene desde marzo, junio, y comenzó a caer luego en julio a 34 millones y finalmente 32 millones en agosto. Pero medios que generan información, o sea, que no dependen de la televisión, es decir, que no replican lo que sacan los canales de televisión, de cable, sino generan su propio contenido, como RPP, por ejemplo, se ha experimentado un crecimiento, ¿no? De 20 millones a 21 millones en julio, perdón, y en agosto a 23 millones, ¿no? Y es porque, obviamente, RPP es un medio, y lo puede decir Johnny luego, que es su propia fuente de información, son sus periodistas que están en la calle, ¿no? Mientras tengas gente que pueda hacer una verificación de las noticias, pues también una fuente propia en la noticia también va a tener esa confianza del público, ¿no? Y, por ejemplo, El Bocón es una neomarca que ha crecido bastante porque ha dejado el deporte y ha empezado a publicar de todo, y se está entre los principales medios que han generado tráfico, ¿no? Tiene varios millones de vistas. Y la Agencia Andina, que ha experimentado un crecimiento importante de 70% en su tráfico. Si yo, por ejemplo, busco otros medios como Perú 21, como Depor, van a ustedes notar una caída. Lamentablemente aquí puedo solo chequear algunos, pero van a notar una caída, y justamente tiene que ver con el contenido premium que ofrecen los medios de comunicación. Gestión es un medio de comunicación que especializado en economía, que genera su propio contenido también, y no ha recibido ni una sola afectación en su tráfico, ¿no? Mientras nosotros, como creadores de contenido, como directores de medios, como editores, empezamos a apostar por contenido nuevo, útil y relevante, no vamos a afectar nuestro tráfico y vamos a tener más bien un crecimiento. Y bueno, explorar nuestros públicos, ¿no? Lo digital ya no es concepto de generación Z, centennials o millennials. Ya les mostré ahí la estadística respecto a cómo el público de más de 60 años ha crecido un montón. Y es ahí donde debemos ir. Finalmente, voy a mostrarles un poco cómo ha cambiado el comportamiento en YouTube, ¿no? Hace poco emitieron un informe para algunos medios sobre la situación de pandemia. He cogido 3 enunciados rápidos nada más, ¿no?, de este informe. YouTube ha analizado las principales tendencias en visualizaciones y ha encontrado que en los usuarios de Perú y en casi todo el mundo tuvieron mucho interés en contenidos relacionados a cuidado personal, conexión social e identidad. En mediados de marzo también, la fecha justamente de cuarentenas generalizadas, la audiencia global de YouTube comenzó a aumentar con respecto a búsquedas de videos relacionados a preparación de comidas en casa, obviamente. También temas de trabajo remoto. Han tenido muchos que mejorar sus conexiones a Internet o usar herramientas digitales, ¿no? Y la ansiedad y la incertidumbre también han desencadenado, pues, búsquedas relacionadas a herramientas, a verificación de información, ¿no? Este es el informe que está en inglés, y este es lo que nos mandó YouTube, ¿no? Un resumen de la situación de lo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, acá las vistas de ejercicios en casa aumentaron en Perú
Sí, y seguro por eso muchos youtubers que se dedicaron a esa temática han crecido también. Aquí también podemos ver que todo lo que eran cortes de cabello en casa también despegaron. Hay mucha gente que quiso hacer lo suyo en casa, pero de hecho los encargados de cuidado personal han tenido mucho público ahí. Otro también tema que generó fueron los tips de belleza para videollamadas, ¿no? Bueno, finalmente algunas herramientas, ¿no? Y esto me gusta siempre mostrarlo porque creo que en esta etapa de pandemia hay muchas herramientas que han aparecido, ¿no? Y que deberíamos tomar en cuenta. El StreamYard, si bien ahorita estamos usando Zoom, el StreamYard es la herramienta ahora predilecta en pandemia, ¿no? El StreamYard, y les voy a mostrar acá cómo funciona, es una plataforma que permite hacer emisiones en vivo con el formato de Zoom. Bien, vamos ahora con nuestro segundo invitado, nuestro segundo ponente el día de hoy, que ha preferido la opción del conversatorio para poder compartir su conocimiento, su experiencia y la información que tiene. Se trata de Johnny Padilla Orbegoso, periodista con más de 30 años de trayectoria, especializado en contenidos de espectáculos, cultura y entretenimiento. Cursó estudios de comunicación social en la Universidad Mayor de San Marcos, se inició como redactor en el diario Ojo en 1986 y posteriormente asumió la edición general de contenidos de EPENSA, Empresa Periodística Nacional, donde hoy edita y realiza entrevistas para los diarios Ojo y Correo, además de ser columnista en este último, analizando el mundo de la televisión, cine, teatro y entretenimiento. Desde 2009 forma parte del grupo RPP conduciendo el programa En Escena, una plataforma de comunicación con una propuesta bastante novedosa e inclusiva en el ámbito de la cultura y el espectáculo. Como lo había mencionado también Antonio al comienzo, entre el 2016 y 2019, estuvo en los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola como parte del noticiero Los Desayunos de Correo y Lucil, que se transmitía a través de Huiras Televisión, las webs y redes sociales de los diarios Correo, Ojo y por supuesto de la Universidad San Ignacio de Loyola. Johnny, bienvenido, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ya lo ha dicho Antonio, y podríamos decir un poco que Antonio ha tocado este momento actual del periodismo, del movimiento de la información, a partir de todo el sistema que existe de redes sociales y por supuesto de la información a través de la Internet. Tú estás trabajando, digamos, en la otra ala, ¿no? En el ala convencional. Eso es lo que al inicio quería. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Después de escuchar a Antonio hablar de audiencias, de redes, de plataformas, de estadísticas, de todo lo que ha generado un poco esta pandemia en relación al periodismo y a que mucha gente está accediendo a la información a través de los smartphones y a través de todas las plataformas. Lo mío es lo convencional aún, porque también creo que si iba a existir ya esta especie de proceso de ir hacia lo digital y que el papel iba a terminar poco a poco, creo que finalmente esta crisis y esta pandemia agudizó y está como que acelerando este cambio, y muchos hemos tenido que finalmente subirnos al coche rápidamente y tratar de empezar a cambiar conceptos. Por ejemplo, no íbamos a imaginar nunca, desde cuando nos dijeron, te digo a la redacción, que estamos casi todos los del grupo El Comercio en Santa Catalina, que cada uno tiene su redacción. Cuando dijeron teletrabajo, era algo totalmente inédito, ¿no? Porque yo personalmente, que estoy acostumbrado casi más de 3 décadas de trabajo en una redacción, con la interacción periodística de una redacción convencional, y claro, también con en los últimos años acercándonos a las plataformas, a las webs, evidentemente lo que hacíamos en los desayunos con muchas otras plataformas, pero básicamente decir que ibas a ir a teletrabajo y ibas a dejar tu redacción para sentarte en tu casa era algo que nunca lo imaginaste, pero lo tuvimos que hacer. Entonces, y no solamente es una decisión, también es una adaptación. Es una adaptación porque es todo un reto trabajar, editar, coordinar, ver comisiones a través de
tu laptop o de tu computadora y a través del WhatsApp para poder empezar a mover tus... Entonces, creo que en principio, para los que estamos haciendo un periódico y estamos en teletrabajo y tenemos que hacer la labor diaria, ha sido absolutamente todo un reto y hemos tenido que finalmente empezar a afrontar cómo lo hacíamos en la marcha. No había nada que había sido previo para que uno diga voy a buscar algún tipo de manual, algún tipo de indicación para ver cómo iba a manejarlo. En principio, por ejemplo, ¿no? Yo que me dedico al mundo del espectáculo, de la cultura, mis fuentes desaparecieron. O sea, finalmente no existen por el momento actividades teatrales, actividades musicales, actividades culturales, donde hay esa interacción de público y artista. Entonces, ¿dónde iba yo y cómo iba a afrontar mi equipo la cobertura de algo que no existe? Por ejemplo, Juan Carlos, si tú eres músico, eso fue una cosa que finalmente hemos tenido que empezar a ver cómo manejarla. Porque, por ejemplo, habían otros cuyas fuentes son policiales, políticas, deportivas, que también han tenido que adaptarse, pero, por ejemplo, los fotógrafos, a la gente que hacía local o policial, ha tenido que ir a trabajar, porque su trabajo era básicamente salir a la calle, en cambio, nosotros no. Así que, en principio, había que empezar a replantear cómo iba a ser la cobertura en una situación de pandemia donde estamos en cuarentena, donde no existían nuestras principales fuentes en el rubro del espectáculo y de la cultura. Y bueno, finalmente, ¿qué hicimos? Nuestros grandes aliados fueron Zoom. ¿Cómo logramos darle la vuelta a este tipo de situación extrema de no tener a nuestras fuentes, en el caso mío? Así que apelamos por ejemplo, el Zoom se convirtió en un aliado fenomenal para hacer nuestras entrevistas, para grabarlas además, para que tener los audios, los videos y los audios y poder también llevarlas a la web y poder seguir haciendo nuestro trabajo. El WhatsApp con llamadas telefónicas al extranjero y el Zoom fueron dos elementos o dos herramientas muy importantes para poder seguir con el teletrabajo y poder hacer la cobertura necesaria del día a día, porque también evidentemente era la exigencia. Y luego, ¿cómo coordinar? Porque, como lo decía al inicio, en la redacción, pues tú tienes a tus editores, a tu director, tienes a tus diseñadores, a los fotógrafos, a los redactores también, tu sección, para poder, oye, hay esto, faltó esto, mira, no, un gran aliado, una herramienta, el WhatsApp. En el WhatsApp estamos prácticamente en un WhatsApp, toda una redacción, donde desde que empezamos a conectarnos ya en la labor de edición y de escritura, estamos coordinando minutos a minuto, cada 10 minutos, he pasado esta nota, no me gusta esta foto. Y evidentemente, para el teletrabajo, para poder hacer el teletrabajo, estamos en el control remoto, hicieron las instalaciones respectivas en nuestras, algunos se llevaron las computadoras de la empresa, otros tenemos la nuestra, pero tenemos el sistema de control remoto para poder hacer lo mismo que hacemos en la redacción, lo hacemos en la casa. Y bueno, decía que finalmente la redacción, esa física, esa redacción que estábamos acostumbrados, la hemos tenido que tener en nuestra mente, y finalmente coordinarlo con la labor de la coordinación por WhatsApp y poder manejarlo. Una de las cosas, por ejemplo, también que creo que a nivel personal fue fuerte y que ha generado esta pandemia y el trato de la labor periodística, fue escuchar, al menos en el rubro que me desempeño, a mucha gente relacionada al mundo del arte y de la cultura y de la música, ver y todo esa realidad que se le venía al frente, ¿no? Que su método, su fuente de trabajo estaba absolutamente destruida, minimizada, anulada, y creo que ha sido una constante durante estos meses que hemos pasado
las entrevistas siempre se han girado en torno a eso. Los temas, por más que tú querías llevarlos a otro lado, siempre se han girado, cómo se han reinventado, qué es lo que han hecho, cómo pueden salir. Y también otro de los fenómenos importantes es cómo hemos tenido que pasar además de las entrevistas, de la cobertura de espectáculos que antes eran físicos, a reseñar y a promover y a publicar espectáculos virtuales, o sea, teatro, conciertos, que habían hasta mucha gente que se resistía a esto y finalmente lo ha hecho. Creo que esto es una de las situaciones más fuertes, y no sé si tú quieres preguntarme algo y hacer una interacción sobre algo. A propósito, ha sido muy claro y didáctico, además, diría yo, en lo que nos estás contando en relación a lo que ha supuesto este cambio tan brusco. Y quiero tomar una información que pude visibilizar hoy por la tarde y que afortunadamente Antonio también la ha mostrado, la ha señalado, es esta pérdida de consumo de los diarios, de las ediciones impresas. En algún momento, en los primeros meses de la pandemia, se perdió hasta el 70% de llegada de los diarios. Bueno, no habían ediciones o ejemplares impresos, no habían kioscos en las calles donde la gente suele pararse mientras espera algo o alguien a leer e informarse. Esto ha golpeado de alguna manera el trabajo que han tenido que desarrollar a propósito del momento que se vive, es decir, solamente trasladarse al WhatsApp, a la computadora, a este trabajo totalmente virtual, no imprimir, ha golpeado a las empresas, ha golpeado a los periodistas como tal en el desarrollo de su trabajo. Bueno, no es una novedad que al inicio de esta pandemia y de este estado de emergencia, más o menos mediados de marzo, y a esta declaratoria de cuarentena total, evidentemente muchos, creo que no sé si la mitad de canillitas y de kioscos no abrieron, simplemente estaban sin trabajar, y eso también es evidente que fue algo que chocó a las empresas periodísticas, porque no habían los principales vehículos de distribución que son los canillitas y los que venden en los kioscos. Entonces, en principio eso sí, y también no es una novedad, y no estoy tampoco descubriendo la pólvora, porque también sucedió en la televisión, la publicidad disminuyó a situaciones extremas durante los primeros meses de pandemia, y los diarios viven de la publicidad. Entonces, esto también generó, además de que ya los periodistas tuvimos que hacer teletrabajo, trabajar de casa, hacer la cobertura que hacíamos en redacción en las casas. Además de eso, trajo una crisis evidente en todos, creo que los diarios, y no solamente estamos hablando de los diarios peruanos, en los diarios también del extranjero, y por lo mismo que uno ve y lee, eso fue algo que marcó, que generó también lamentables decisiones en algunas empresas, pero ya en los últimos meses ya ha ido mejorando, gracias a Dios ha ido mejorando. Se está nuevamente, ya está apareciendo la publicidad en las páginas, se está moviendo, y eso es bueno, porque definitivamente las empresas periodísticas viven de la publicidad, y si no existen, hay una crisis que finalmente la pagamos todos los que trabajamos en las empresas, y también los lectores, porque tienen que desaparecer. Hay revistas que han desaparecido de forma física, están solamente a nivel de webs. Los periódicos no tanto, pero sí que ha habido una crisis, ha habido crisis evidentemente, ¿no? Por lo que dice Johnny, me provoca añadir una pregunta más a tu exposición. Tú eres como comunicador, eres un personaje muy activo en redes sociales, no solo por tu trabajo, sino a título personal. ¿Cuánto cuesta a ti y a este reducido equipo que tienes ahora para apoyar tu trabajo como editor, cuánto cuesta adaptarse a algo que hacemos todos los días a través de nuestro teléfono, pero que tiene la finalidad de informar y entretener?
los códigos parecen ser los mismos, pero hay algunas diferencias, ¿verdad? Como para lograr la adaptabilidad rápida. Yo creo que el oficio de la gente que trabaja conmigo, que ya tiene algún tiempo, lo hace más fácil el haberse adaptado. Porque no es cuestión de... Porque creo que uno se puede adaptar y puede aprender rápidamente una herramienta, una nueva plataforma, o ver cómo entre un sistema, qué sé yo, la parte técnica. Pero es más difícil el lograr adaptarte a un trabajo y hacerlo con calidad, hacerlo con un rigor y hacerlo con un nivel que estamos acostumbrados. En la medida que todo lo tenemos que hacer lejos de tus redactores y lejos de los directores y lejos de los... Todos tienen que estar en el mismo nivel para que tú cuando te veas en tu máquina, en tu computadora, tu laptop o donde estás haciendo tu trabajo, un buen texto, todo bien hecho y simplemente ver que todo está en el buen nivel, creo que eso es básico para que también todo fluya. No, todo se complica porque, por ejemplo, trabajar en tu casa a veces también que el internet se cuelga o el sistema tuyo, que es el control remoto, se cuelga. Y si además de eso no hay un nivel de un tipo de redacción, de edición, que más o menos esté a la par, creo que ahí habría un problema y en buena hora que al menos lo conseguimos casi todos los que trabajamos en los diarios, ¿no? Al menos en Correo y Ojo, donde estoy. Genial, Johnny. Bueno, y también creo que para no pasarnos mucho, he resumido un poco, porque hay mucho más detalles de lo que es una labor día a día en un periódico escrito, que la web básicamente es otro sistema de trabajo, pero yo hago radio, y en la radio también empecé, por la pandemia, una de las decisiones fue que los entrevistados evidentemente no podían ir a la cabina, ¿no? Entonces, desde marzo que estoy yendo todos los sábados al programa, solamente las entrevistas son por teléfono, que definitivamente no es lo mismo. O sea, tener a tu invitado frente a ti en la cabina, hay más feeling, hay química, hay otro tipo, miras a la cara a la persona, pero hacerlo por teléfono, por Zoom en algún momento, eso hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Y también es otra cosa, es distinto una entrevista para el diario donde tú grabas y qué sé yo, después desgrabas y la armas bonito para que se lea bonito, que una entrevista en vivo para la radio, para la televisión, donde tienes que tener un ritmo, donde tienes que hacer hasta que tu voz sea un poquito más movida y el entrevistado también, para que la gente no cambie, ¿no? Entonces, ha sido difícil entrevistar durante estos meses, que ya son 6, artistas, actores, a cantantes, a conductores de televisión, donde todos, el 99.9%, te quieren llevar hacia el terreno del lamento, de la tristeza, de la protesta, de qué voy a hacer, y ver cómo terminé de hablar 15 minutos con un rockero, hablo con una salsera o hablo con un actor, y los tres tienen en esencia esa protesta y esa tristeza de que no tienen chamba. Entonces es también replantear un poco la charla, darle la vuelta, evidentemente poner mucho positivismo, porque si vamos a aprender la radio para lamentarnos y ser tristes y que todo va a pasar, también es malo. Pero tampoco no podemos estar de espaldas a la realidad. Entonces creo que una de las cosas más fuertes y que no voy a olvidar en estos 6 meses de pandemia en la radio ha sido, además de no tener a gente en la cabina, es que todo giraba, finalmente cualquier conversación iba a girar siempre a la crisis, a la pandemia, a lo que estaba sucediendo, a que no había chamba para los artistas,
y cómo iba a salir, ¿no? Yo trataba siempre de darle la vuelta y ser un poco optimista y darle que íbamos a salir y hay que hacer esto, pero es algo innegable. Vamos a seguir, bueno, ya tengo programa y seguimos en el mismo sistema. Yo creo que eso va a seguir todavía. No van todos, como en todas las empresas, solamente van un grupo reducido, van alternándose, pero también es una experiencia que creo que no se va a olvidar, ¿no? Bien, muchísimas gracias por tu didáctica intervención, por todos esos detalles que seguro van a provocar, bueno, de hecho ya han provocado algunas preguntas que yo tengo aquí reservadas para ambos y también de manera individual. Ha sido muy interesante lo que has contado, es absolutamente vivencial, en ambos casos, por supuesto, ¿no? También lo que ha contado Antonio es absolutamente vivencial en el crecimiento que tienen los medios que están a través de Internet y redes sociales. Bien, claro. Tengo una primera pregunta que precisamente va dirigida a ti, Johnny. Me plantean lo siguiente. Esta tarde se anunció las nuevas medidas que va a adoptar el gobierno en relación a la reactivación en su cuarta etapa. Y quien escribe es un músico, me pides no decir su nombre. Y al parecer no han sido muy claros en el tema de la reactivación de las artes escénicas y musicales. Tú como periodista, pregunta él, ¿qué visión tienes en relación a la reconstitución de este ámbito de desarrollo social y económico? ¿Avisoras que se va a regular prontamente? Es complicado, ¿no? Porque lamentablemente, y lo repiten los amigos músicos y actores, fuimos los primeros de despedirnos y seremos los últimos en reintegrarnos a este escenario, a esta nueva normalidad, porque se asocia pues al público a juntar gente en determinada sala o teatro o auditorio o lugar de reunión como un foco de contagio. Entonces, mientras exista esa asociación que es lícita, que no es que se nos ocurra o que seamos malos, sino que yo creo que va a demorar. Esa es mi visión, creo que real y de lo que también escucho y sé. De repente, y por eso es que han aparecido, pues, y también todos lo sabemos, todas las semanas ya, y en correo y en ojo, tratamos de difundir lo que se pueda, todas las actividades que están haciendo los grupos, los actores. Por ejemplo, mañana Lucho Quequesana vuelve a hacer un espectáculo live, también Lívido ya anunció, también tiene un espectáculo para las próximas semanas. Entonces, al ver que, y creo que no ha sido claro el presidente hoy, o creo que definitivamente todavía no hay ninguna autorización para locales, ni nada, entonces esto va a mantenerse. Y mucha gente dice que cuando ya todo esto pase, definitivamente también va a ser una especie de plataforma que no va a desaparecer, porque a la vez que nos parece, y evidentemente tú eres músico, Juan Carlos, y sabes el aplauso del público, la relación estrecha que hay con la gente, eso no se puede comparar con un concierto online, ¿no? Evidentemente. Pero además, pero sí favorece a que tú haces tu concierto online y de pronto tú estás desde tu casa, no tienes que salir y lo ves si quieres, si no quieres salir, o te ven en otras partes del mundo. O si tienes una cierta convocatoria y cobras poco, vas ganando bastante. Entonces, creo que eso se va a quedar. Esta situación de conciertos online o espectáculos virtuales, como se llama, va a quedar. Por el momento pienso que esto todavía no van a dar la autorización para discotecas y para salas y para cines, lamentablemente, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Perfecto, Johnny, gracias por tu respuesta y análisis. Tengo una pregunta para ambos y quiero empezar ahora con Antonio, por favor. Es una pregunta de Carlos López y señala lo siguiente: si estamos ante la próxima desaparición de la prensa en el formato impreso, con el avance que hay en las redes sociales o en las plataformas digitales. De hecho, este asistente ha quedado impresionado con tu disertación. Pero la pregunta es para ambos y quisiera empezar contigo, Antonio. Ya, ok, gracias Juan Carlos. Bueno, yo noto ahí que
se va a acelerar el proceso de desaparición de los medios escritos. Yo noto, por ejemplo, como ya lo había dicho, que el público arriba de los 50 y 60 años confía más en un teléfono respecto de un diario. Me refiero al uso, ¿no? Básicamente. Pero hay una limitación. Yo, por ejemplo, he notado de la visualización en sí, ¿no? Los medios ahorita tienen que innovar en sus papers. He visto muy buenos ejemplos que se están haciendo, por ejemplo, en Europa para lectura de papers en formato de diario. Hay desde aquellos que te leen, tú pones lectura automática y escuchas en el oído la publicación, hasta aquellos que son dinámicos y con el dedo puedes ir siguiendo la lectura haciendo un zoom especial, ¿no? Pero al final eso se va acercando también a lo que es un formato de papel, o sea, mantienes ese formato. Yo creo que más bien va a depender del contenido, ¿no? O sea, si queremos mantener la vigencia de los medios tradicionales en papel, o también el tema de las suscripciones, porque hay muchos medios que están optando como una alternativa a las suscripciones, apuntan a que necesitas tener un contenido de calidad. O sea, a mí, yo te lo digo, y a veces lo sentía cuando trabajaba en un diario tradicional o en una web también, que tenía una edición de papel, en que lo que ofrecían al día siguiente los medios tradicionales era lo que había salido en los canales de televisión. Por eso yo apuntaba al inicio a ese aspecto, ¿no? Debemos innovar en contenido. Yo he notado que hay medios que cobran por suscripción por contenidos que lo encuentras en otro medio de manera gratuita, ¿no? Y esto parte porque no solamente tú generes el contenido, sino que explores temáticas de mucho valor, ¿no? Para cobrar por tu contenido. O sea, el reemplazo del medio tradicional podría ser la suscripción a nivel online, está bien, pero yo no noto todavía en el país que haya medios que ofrezcan un contenido premium de calidad. Incluso nosotros en el caso de Convoca estamos preparando una estrategia respecto a ese tema, pero necesitamos conocer un poco más de feedback de qué cosa quisiera ver o leer la opinión pública. Por lo pronto, nos ha ido bien con los newsletters, como has notado en la presentación. Creo que es una opción para empezar y a partir de ahí fidelizar al público, fidelizar a la gente a que vamos a ofrecer una exclusiva mañana y opten finalmente por pagar. Pero yo creo que es un error de muchos medios tradicionales empezar a cobrar por contenido que lo vas a encontrar en otro medio gratuito. Y es un mal mensaje también, ¿no? Creo que a partir de ahí debemos tener mucho cuidado. Ok, Antonio, gracias. Bueno, la misma pregunta, Johnny. Esto casi es un versus de digitales versus impresos. A ver, repítame la pregunta. La pregunta era si estamos ante la paulatina desaparición de los medios impresos o de la información impresa. Yo creo que lo dije al inicio, que lamentablemente si esto iba a ser un proceso un poquito, entre comillas, lento, pero iba a ser evidentemente en el futuro la desaparición del periódico físico, del periódico de papel. Esta pandemia ha apurado muchas cosas, ha parado demasiadas cosas. Y sí, yo creo que el problema, y no sé si Antonio luego puede comentar, es que si bien todos hablamos de que vamos migrando hacia lo digital y hacia las plataformas y hacia muchos contenidos, si todavía yo considero que la publicidad, el dinero y lo que mantiene empresas y da sueldos a los trabajadores aún está en el papel, todavía no está con la fuerza que debería en las páginas o en los portales web, porque hay muchísimas ofertas, hay muchísimos que arman sus portales y ponen sus canales, pero yo no sé si son rentables y les da la posibilidad de vivir. Entonces, por ahí no sé si todavía la publicidad fuerte y la publicidad está en el papel, y en algún momento evidentemente va a migrar, pero debería ya estar migrando con mayor rapidez. No sé si Antonio podrá señalar rapidísimo para redondear Antonio, ¿puedes agregar algo en relación a la respuesta de yo quería decir que ahí hay un problema de las empresas de publicidad, y te digo porque he conversado con mucha gente que no tiene la manera eficaz de cómo migrar sus anuncios a lo digital. Hay muchos experimentos, he visto muchas cositas, algunas cosas invasivas en el móvil, pero yo creo que ahí va por el ingenio del contenido. O sea, yo recuerdo que en tiempos, en los 80, en los 90, la publicidad era muy buena, o sea, habían muy buenos escritores de publicidad
que en breves minutos te mostraban, hacían un enganche y te obligaban a hacer la compra, ¿no? O te impulsaban a hacer la compra. En el caso nuestro, creo que simplemente lo que han hecho los especialistas en publicidad o en marketing es trasladar esa estrategia al móvil, pero no saben cómo acomodarlo. O sea, todos están con con el clásico cuadradito, que muestra a veces un video, que muestra una gráfica, pero yo creo que hay que buscar nuevas opciones, nuevos formatos de publicidad para empezar a apostar por ahí, ¿no? De hecho, hay muchos modelos muy buenos en el exterior. Yo creo que ahí falta invertir y falta un poco de ingenio. Ok, gracias a ambos. Tengo una nueva pregunta aquí sí, tengo una nueva pregunta para ambos. Y señala, ¿cuál es el punto de vista real? Es lo que dice José Luis La Rosa. ¿Cuál es el punto de vista real cuando ustedes afirman que se debe ofrecer un contenido diferente, original? ¿Acaso las webs de información no dicen lo mismo que está en la televisión? ¿Acaso los diarios impresos no replican muchas veces lo que sucede en estos dos segmentos? La pregunta para ambos. ¿A qué se refieren cuando están hablando de ofrecer un contenido original de calidad? Puede empezar quien desee. Antonio. Ya, bueno, mira, ser original no implica que sigas la coyuntura, ¿no? O sea, si ahorita el presidente ha hablado esta tarde y ha hablado justamente de ese dilema que tú hablaste, del caso de los artistas, ¿no? Entonces, el periodista responsable y serio empieza a llamar al gremio de los artistas y empieza de repente a buscar reclamos coincidentes o opciones o soluciones, ¿no? Y obviamente el periodista que haga ese trabajo y que no lo haga otro medio de comunicación va a ganar, va a tener un bonus ahí y va a generar esa confianza en el usuario. O sea, a veces a mí me decían, no, pero ¿de dónde voy a sacar temas? No hay temas. A veces me ha pasado con los redactores, ¿no? ¿Cómo todo el mundo está hablando de esto? ¿Cómo no voy a tocar este tema? Pero tócalo, pero con tu propia estructura, con tu tema de multiplataforma, ¿no? Si entrevistaste a esta persona o a estos artistas, grábalos en video y luego viraliza el video en YouTube o ponlo en tu cuenta de tu canal o de tu página. Y también, ¿por qué no haces un podcast? O ¿por qué no de repente haces un mailing, ¿no? Hay que ver opciones, ¿no? Yo creo que la coyuntura no limita a que hagas un contenido bueno y exclusivo y con un buen titular y una buena levantada, como decimos en el argot periodístico. Johnny, para el medio impreso, ¿cuál es esa novedad que debe contener la información para ser diferente, para ser atractiva? Yo creo que más o menos es similar a lo de Antonio, o sea, los elementos que él ha mencionado son similares, pero lo que yo de repente podría notar es que hay que pensar, hablando de los diarios que estamos, los físicos, los diarios de papel, que estamos todos y eso creo que no se ha analizado y se debería analizar. No estamos en un ambiente normal, no estamos trabajando como si tuviéramos una redacción saliendo a la calle, coordinando una sesión de entrevistas o queriendo hacer algo distinto. Estamos encorsetados en un trabajo en tu casa, con limitaciones, con también esa ansiedad de que te tienes que cuidar. Hay muchos elementos que hasta ahora, si bien todos estamos trabajando y lo hacemos bien y tratamos de cumplir, pero creo que hay cosas que también deben analizarse en el sentido emocional de la gente que está haciendo su trabajo en un ambiente que no es el que siempre ha estado acostumbrado. Y creo que eso también, de una u otra forma, en las últimas meses a todos nos ha tocado, de replicar cosas, de ir más allá. Sí, hay gente que quiere hacer algo del Zoom y como paran en su casa no quieren que les vean la cara o que se maquillen, no quieren determinadas situaciones. Hay muchos elementos que hacen que también, evidentemente, todos queremos notas novedosas, distintas para poder competir. Los periódicos de papel tienen que competir con la web, que lo dijo en la noche, tú tienes que tratar de cerrar con otra cosa o con un elemento distinto, ¿no? Pero también muy pocos están pensando en el estado emocional, no solamente en los periodistas, estamos hablando del periodismo, por eso lo digo, porque también creo que todos los que trabajan en su casa y no salen y se tratan de cuidar para cuidar a sus familias, no están trabajando en un ambiente normal, y creo que también ahí hay que tomar en cuenta de que quizás en otra situación sería mejor esta cobertura y serían más novedosas también las notas.
Ok, gracias por sus respuestas. Esa pregunta es una pregunta personal y, por supuesto, va con la mejor intención, porque yo también podría salir lastimado siendo periodista. ¿Cómo evalúan ustedes el nivel del desarrollo profesional del día a día en los medios en estos momentos? Considerando, por supuesto, ambos aspectos. El medio impreso que tiene que estar en la casa y el medio digital que tiene que buscar cosas novedosas y sacarlas de la nada. ¿Hay un nivel apropiado periodístico en todo el ámbito a nivel nacional? Antonio. Mira, yo creo que a ver, quiero hacer un símil, ¿no? A mí me gusta mucho ver los videos de YouTube y ver el análisis, la forma como, por ejemplo, antes los periodistas de los 80 hacían entrevistas y generaban un debate sano, una polémica que luego lo veías en el Congreso a un gran nivel y donde tú te impresionabas y hasta ganabas cultura, entre comillas, o te informabas bien. Yo creo que esto es un problema generalizado, ¿no? O sea, no solo es el periodismo, necesitamos nosotros empezar a apreciar a los líderes, a los intelectuales, por lo que dicen y por lo que hacen, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, también como medios de comunicación, debemos tener mucho cuidado a quién invitamos a un programa, ¿no? Quién te dice piedras y quién te habla cosas reales. Por eso yo hablaba del fact-checking. A mí me ha pasado, muchas veces hemos sacado entrevistados de la puerta del horno porque lo que decían no era verdad. Y sencillamente nos hemos disculpado y no los hemos sacado en nuestros Convoca en Vivo, por ejemplo, ¿no? Hubo una congresista que llegó con un tema y parecía real y cuando hicimos el chequeo no fue y nunca salió al aire. Entonces, yo creo que también, por eso decía, cada medio debe tener un fact-checker al costado o alguien que haga una verificación rápida de los hechos, porque eso es justamente lo que genera la desconfianza de la opinión pública. Y eso también es lo que deja ver, de repente, esa pobreza que podemos notar, como lo ha salido esta pregunta, de algunos medios, ¿no? No todos, de algunos medios. Y otra cosa también creo que los líderes de opinión tienen ahí una posición importante que tomar respecto a una imparcialidad de ciertos contenidos. Yo noto que hay muchos periodistas que tienen mucha influencia, pero tienen una inclinación política y porque también muchos no necesariamente son periodistas y no representan a una línea política. Entonces, yo creo que es un problema general de la sociedad y no deberíamos llevarlo al periodismo. Johnny, ¿hay un buen nivel en el desarrollo de la profesión para asentar la pregunta? Yo creo que sí, hay como en toda profesión, hay gente que de pronto está mejor preparada o una menos, y una no aprendió nada. Yo creo que siempre en todas las profesiones hay, y en el periodismo también. Yo, que trabajo con gente joven, sí me he dado cuenta que hay gente muy, muy, muy talentosa, que conoce, que se preocupa por saber, que se preocupa por escribir bien, se preocupa por descubrir las nuevas herramientas que nos ayudan a todos los que tenemos más años. Y cuando existen estos profesionales jóvenes y no tan jóvenes que tengan esos criterios y que tengan esa capacidad, también van a generar buenas informaciones, porque van a tener ética, van a tener valores, van a tener una capacidad también de mejor análisis. Y que existen, también sucede que determinados medios, determinados canales de televisión o cualquier medio se rigen a determinados estilos y te exigen algunas cosas que hay que resaltar, que de pronto, pero creo que la mayoría trabaja de una forma profesional, y no confundamos también, porque casi siempre la gente se va a los extremos y a analizar al periodismo o a los periodistas por determinados programas excesivos, por determinados periódicos que son excesivos. Hay de todo y yo creo que eso es un poco lo que yo pienso. Muy bien, gracias por la respuesta de ambos. Tengo una pregunta más de Roberto Carpio. Para ambos, la pregunta, reitero, ¿cuál es el nivel de certidumbre que puede tener quienes vemos noticias de día a día? Él es una larga pregunta, pero está definiéndola de la siguiente manera. Él se ha sentido afectado anímicamente por todo lo que ha escuchado y siente
que los medios han servido, según en esta larga pregunta relata, han dirigido a la población a niveles más allá de la pandemia, al temor, a no querer salir. ¿Esto sucede en los medios? Pregunta él, para centrar la pregunta, Antonio. Yo creo que hay que marcar una diferencia. O sea, si es que no entendí bien la última parte, no querer salir implica cuidarse, ¿no? Si es que ese fue el sentido de la afirmación. Pero yo creo que el público o los usuarios, sobre todo en Internet, son mucho más inteligentes y creo que te van a dar cuenta quién puede estar manipulando con las publicaciones o las noticias y quién, digamos, va por el lado correcto, quién es imparcial y quién no inclina a una posición. Yo por eso hablaba de que lamentablemente los usuarios o el público se informan mucho en redes sociales también, y al otro extremo, encuentran mucha información ahí, pero también se dejan manipular de alguna manera por esos espacios, ¿no? Y ustedes pueden verlo, ¿no? Si vean el caso de Cambridge Analytica, no sé si van a escuchar del tema, aquella empresa que tenía información muy importante de las tendencias y los gustos de los usuarios en Facebook y que estableció una campaña que favoreció a Donald Trump en su elección, ¿no? Y que finalmente inclinó una elección en Estados Unidos, y esto es real, al punto de que el dueño de Facebook fue llevado a los tribunales. Te darás cuenta que todavía, lamentablemente, las redes sociales son un espacio de manipulación. Yo creo que no está tanto en los medios de comunicación. La manipulación la puedes encontrar de parte de un político en las redes sociales, y eso es mucho más grave, porque ahí, digamos, no hay siquiera un periodista con una pizca de ética, hay simplemente un sujeto que lo que quiere es generar o temor o inclinar una opinión a favor o en contra de alguien. Yo creo que ahí está más el problema que en los medios de comunicación, básicamente, ¿no? La desinformación está más ahí que en los mismos medios. Ok, Johnny, ¿tu respuesta? Bueno, como bien dijo Antonio, no sé si la mayoría o algunos han visto el documental de Netflix sobre redes sociales y ahí tú demuestras pues que de verdad quienes estamos pegados a Facebook, Instagram, Twitter, Google, tenemos la posibilidad de ser manipulados a regalar. La mayoría de nosotros ya vivir sin tener un teléfono a la mano y ahí demuestras en ese documento que hasta un like así o hasta un etiquetar fue pensado para que te tenga pensando en mil cosas. Entonces, mucha gente también asume que en los periódicos el director o la gente que está ahí dice, hoy día vamos a decidir que todos piensen así, y hay cosas que yo te lo digo porque he vivido muchos años no es tanto como parece, y yo le tendría más miedo a algunas redes sociales o plataformas donde te generan conceptos de valor, tendencias que a las informaciones que si tú las lees y te parecen cuestionables, vas y buscas algún tipo de información mayor, ¿no? Y creo que eso de que te generen miedo o no, que un día vamos a generar miedo para que no salgan, porque se deben cambiar, creo que hay cosas que son evidentes, como las que estamos viendo, y hay otras que personas medianamente informadas pueden desechar si es que creen que están siendo manipulados con los diarios o con las páginas web de los medios, ¿no? Yo le tendría más miedo a redes sociales, a internet, a muchas cosas que a veces sin querer, sin que nos demos cuenta, nos mantienen ahí expectantes y esclavizados a muchas cosas. Ok, Johnny, yo tengo una última pregunta aquí y va dirigida a ti, por supuesto. Después les pediré a ustedes que hagan un brevísimo resumen para terminar la sesión. Y la pregunta es la siguiente. La semana pasada tuvimos una disertación muy importante en relación al entretenimiento que pueden proporcionar o deben proporcionar los medios en estos tiempos de pandemia, a pesar de todas las dificultades ya conocidas y mencionadas por ustedes en todos los ámbitos, sea a través de la virtualidad o en fin. Es posible en ese momento garantizar, se había antes de impreso, que se puede generar entretenimiento
No se te está escuchando bien, se te está yendo un poco, no sé si vuelves a repetir la pregunta. Los medios, digamos, clásicos, algo más corto. ¿Se puede garantizar el entretenimiento con el tipo de trabajo que una persona especialista en entretenimiento como tú está desarrollando en este momento? Definitivamente el entretenimiento está pasando por una crisis y una total anormalidad, porque no existe. Entonces es bien difícil, por no decir imposible, que uno pueda hacer cobertura o puedas promocionar o puedas entrevistar o puedas dar información de un ambiente, del arte, de la música, de la cultura cuando están pasando por crisis. Se hace lo que se puede en estos momentos, porque, por ejemplo, el deporte, ya hay partidos de fútbol, los periodistas deportivos están reseñando los partidos, ya está la liga y qué sé yo, pero en el caso de la industria del entretenimiento, no. Entonces, lo único que se puede es tratar de ir manejando y apoyando y haciendo un poco la cobertura de lo que ellos están haciendo como un paliativo, que son las cosas online, los conciertos, los espectáculos. Pero yo creo que cuando ya todo pase esto, inclusive también el estado emocional de la gente también se supere, porque muchos integrantes de este gran mundo del entretenimiento en todos sus rubros, que la están pasando muy mal, ¿no? A veces, como que vemos la televisión y vemos que algunos programas ya han vuelto y ahí ves a gente muy divertida, pero esa es la minoría y todos asumen de que todo está como antes y no. Entonces, creo que informaciones como antes, aún no. Mucho más en el rubro que me mencionas, en el rubro que tú también sabes muy bien cómo se está desarrollando. Se hace lo que se puede en la medida de que no existen y que están anulados hasta nuevo aviso, ¿no? Gracias. Antonio, la repetición tiene un criterio para complementar lo dicho por Johnny en ese sentido. Finalmente sí. Es una pregunta general. Sí, yo creo que, o sea, es cierto, muchos modos van a cambiar, mucha gente se va a quedar, a muchos les gusta el trabajo de casa. A mí personalmente creo que me recarga más, pero cierto, como yo hubiera querido mostrar ahí herramientas que han aparecido en este ámbito de pandemia, que tienen una acogida impresionante. El StreamYard, por ejemplo, que permite emisiones en vivo. La gente ya no está usando Zoom, sino esta aplicación que es gratuita. Y creo que por ese lado algo va a quedar. Pero creo que, como dice Johnny, la diversión, el espectáculo va a volver con fuerza, ¿no? Y ahí yo que quería aprovechar en decirle a la gente que se dedica a eso, que aproveche esa ola de retorno, ¿no? Que la vamos a tener probablemente más o menos en junio del próximo año, ya cuando la mayoría de la población tenga una vacuna puesta y cuando el temor se reduzca. Y yo creo que ahí también muchos medios van a sentir el golpe de la pospandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya tú ves que hay youtubers, hay tiktokers, hay gente en Instagram que tiene una presencia muy importante, muy superior a los medios de comunicación. Hay gente que ha hecho millones y millones de seguidores, mucho más que los medios en estos canales. Entonces, al interactuar mucho con la gente va a empezar a recibir las actualizaciones de ellos y ya no de los medios. Entonces, ahí hay un reto de recuperar el terreno, para empezar, ¿no? Y también una posibilidad para aquellos chicos que quieren hacer sus propias empresas, que quieren generar sus contenidos propios y ganar dinero. No es difícil, si tienes contenido propio, ganar dinero en YouTube, en Facebook. Conozco a gente que pone videos muy buenos y puede estar ganando al mes en un primer lanzamiento $1,000 mensuales y seguir creciendo, ¿no? Hay gente que vive de esto ya, entonces aprovechen estos espacios, ¿no? Y no solo sobre todo en los temas que han quedado un poco apagados, como es el espectáculo, como es el deporte, ¿no? Veo, por ejemplo, muy pocos chicos que de repente se dedican a hacer temas tipo formato de youtubers sobre deportes o sobre ciertos deportes, ¿no? Porque el público está ahí. La cosa es que ahora todos han ido al móvil por la etapa de pandemia y entonces ahí hay que fidelizarlos. Ok. Antonio, Johnny, muchísimas gracias por estas disertaciones tan didácticas, tan interesantes, tan comprometidas con su trabajo, que han graficado, creo yo, de la mejor manera ante nuestra audiencia lo que ha significado, lo que viene significando el trabajar para un periodista, si sean de ámbitos extremos, en esos tiempos de pandemia. Quiero, a nombre de las autoridades de la carrera de comunicaciones y, por supuesto, de las autoridades de la Facultad de Humanidades de la UCIL,
agradecerles este tiempo tan valioso. Increíblemente hemos llevado más de 1 hora y media conversando con ustedes y por supuesto agradecer a todos los que han participado de una u otra manera con preguntas y agradecerles que hayan soportado las mías también, pero igual en lo personal muy satisfecho de esta nueva disertación. Creo que a pesar de esos impases que no vale la pena recordar, que son propios del Internet, ha sido un éxito la disertación del día de hoy. Solamente darles el uso de la palabra para, si quieren agregar algo y despedirse. Johnny, por favor. A ver, gracias. Sabes que tengo mucho cariño a USIL, a USIL TV, a Úrsula, Marisa, Juan Carlos, Pedro, Huguito, todo un equipo tan afiatado. Hemos pasado, justo ahora en mi Facebook apareció en la entrevista al Bananero, este personaje muy mediático del YouTube, que tenemos una foto con Antonio, con Chabeli, épocas bonitas, que Antonio también ha dicho al inicio, inéditas, porque se juntaron los estudiantes y también nosotros nos unimos, los que trabajamos en un diario, a hacer un noticiero que llevó a gente muy importante de todos los rubros, en el político, en el deportivo y en el espectáculo, que hasta ahora nos recuerdan en Facebook todos los que nos visitaron. Así que gracias a ustedes, y cuando quieran siempre estamos aquí para al menos conversar sobre lo que uno sabe, este oficio del periodismo que es tan apasionante y que está en constante cambio, y vamos a ver mucho más cambios. Gracias, Johnny. Antonio, palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, gracias también a Marixa, a todo el equipo de USIL. También tengo grandes recuerdos, y también yo quería comentar, ¿no? También a propósito que también está Úrsula ahí presente, hay muchos chicos que han trabajado con nosotros y hoy son grandes periodistas, están más expuestos a la pantalla que nosotros, ¿no? Por ejemplo, Priscila Mateo, que justamente estuvo un tiempo en USIL, luego pasó a trabajar en Ojo y ahora está en un canal de televisión. Yo mismo ahora tengo a Francisco Fernández, que es un chico muy talentoso que está trabajando conmigo ahora en Convoca, y justamente, como decía Johnny, ese aprendizaje y esas ganas que veo yo en los chicos de USIL siempre a mí me han generado mucho entusiasmo, porque son gente que quiere conocer más, quiere explorar los temas de las nuevas herramientas. Y ya para finalizar quería decirles que es importante que ahora tomemos cursos de analítica, ¿no? Ahora que hay tanta data de usuarios en redes sociales, es necesario buscar estrategias para alinear el contenido. Es mucha información, pero no hay quien lo ordene. Y qué mejor que un periodista con criterio para establecer estrategias con la data y la estadística, ¿no? La Big Data va muy bien alineada con el periodismo, y yo creo que va a ser un poco el lado del futuro de los chicos que se están formando ahora en USIL. No pierdan de vista eso, ¿no? Y proyecten a una estrategia, porque créeme, cuando funciona, creces un montón. Así que nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Gracias. Y muchas felicitaciones a todos. Gracias a ti, gracias. No sé si Úrsula está ahí, si te puedo robar un minuto, Úrsula. Parece que no está. Bueno, ok, muchachos, muchísimas gracias nuevamente a nombre de ella y de todas las autoridades y a nombre de todos nuestros asistentes. Este ha sido un momento muy importante para hablar de periodismo, y siempre será, como ustedes bien han dicho, trascendente tocar este tema, porque es una profesión que de alguna manera une a todos. Soy Juan Carlos Guerrero, he estado absolutamente complacido de estar nuevamente con ustedes este viernes de webinar de la carrera de comunicaciones. Nos reencontramos la próxima semana con otro tema interesante y por supuesto con invitados también interesantes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Chao.